Grabar. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos, ¿cierto? Hoy comenzamos con un nuevo libro, el libro de Santiago, ¿cierto? Vamos a dar una pequeña introducción a este libro y vamos a comentar lo que podemos rescatar de él, porque es un libro que se le considera el libro de la sabiduría. Santiago, el medio hermano de Jesús, quien se presenta como siervo de Jesucristo, nos va a hablar de la sabiduría que viene de lo alto y de la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿cierto? Como discípulo de Cristo y como uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Santiago era considerado un pilar de la iglesia y era uno de los líderes junto con Pedro. Y entonces el libro de Santiago, y especialmente en este texto, hermanos, hoy día vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 12 del primer capítulo. Y este libro, hermanos, nos va a mostrar que, o este, o este, o este, o este poco, estos versículos en realidad, ¿cierto? Nos muestran que la fe genuina, hermanos, se fortalece en medio de las pruebas. Ya, a veces los cristianos como que le hacemos el quite a las pruebas y como que a veces tenemos miedo a las pruebas, pero vamos a ver que las pruebas vienen de parte de Dios y Dios las usa para formar en nosotros la paciencia, también la madurez y la esperanza en que somos hijos, hermanos, porque la verdadera bendición no viene o no es falta de ausencia de sufrimiento, ¿ya? Sino que hay sufrimiento dentro de la vida del creyente, dentro del caminar del creyente, hay sufrimiento, hermano. Pero la corona de vida ha sido prometida a todos aquellos que aman al Señor, ¿ya? Nosotros sufrimos, pasamos momentos difíciles, pruebas, ¿ciertos? Como tal, pero no las vivimos solos o en desesperanza, sino que el Hijo de Dios vive en esperanza. Eh, con el Señor, ¿cierto? Sabiendo que todo lo que vivamos en este tiempo es pasajero, porque nos espera una gloria que es mayor a nuestros dolores, nuestras pruebas y nuestras situaciones difíciles. Pero vamos a leer el texto para que podamos aprender lo que hoy día Santiago nos va a hablar. Vamos a Santiago capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 12. Le voy a dar lectura, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver un poco el contexto del libro y vamos a empezar a desarrollar después, ¿ya? Bien, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludando a las 12 tribus que están en la dispersión. Versículo 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Quien así sea, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre indeciso es inconstante en todo cuanto emprende. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque pasará como la flor de la hierba. Cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y desaparecerá su hermosura. Lo mismo le sucederá al rico en todas sus empresas. Versículo 12. Pero dichoso es el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a todos a quienes le aman. Interesante estos primeros 12 versículos, cargados de bendición. Ahí el último Santiago hace un paralelo, ¿cierto? Bien interesante. Pero vamos a desarrollarlo.
Dios mediante en el transcurso de este sermón. Bien, la vida cristiana, hermano, cuando es presentada, nunca es presentada en la Biblia como un camino fácil, ¿ya? Porque Jesús mismo dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, ¿cierto? Todos nosotros enfrentamos pruebas, enfrentamos enfermedades, incluso falta de recursos, conflictos familiares, injusticia y hasta luchas espirituales, ¿cierto? Pero el mundo, hermano, suele ver las pruebas como un obstáculo, como un motivo que incluso los lleva a la desesperación. Pero Santiago nos va a enseñar, hermanos, que para el cristiano las pruebas son una oportunidad para crecer en la fe y para depender más de Dios. Por eso la carta de Santiago, hermanos, comienza de una forma muy impactante, porque no abre su carta como, por ejemplo, como largas presentaciones, ¿cierto? Sino como, lo hace como con un llamado directo. Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Interesante cómo Santiago presenta su parte hablando, ¿cierto? Su carta en el versículo 2. Y Santiago, hermano, sabemos que es el medio hermano de Jesús y uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Por eso él escribe a estos creyentes que habían sido dispersados por causa de la persecución, según nos relata Hechos capítulo 8 en el verso 1, ¿ya? Muchos de estos creyentes que fueron dispersados habían perdido sus hogares, habían perdido sus familias, sus trabajos e incluso estaban experimentando la dureza de seguir a Cristo, porque no era fácil para ellos en el primer siglo decir yo soy cristiano o yo soy creyente de Cristo. Por eso este libro, hermano, refleja un cristianismo que es más bien práctico, ¿ya? Santiago no nos va a escribir o no nos va a hablar de teorías, sino sobre cómo una fe viva se va a manifestar en la vida diaria, ¿ya? En la manera de hablar, en las obras, en la paciencia. Esa fe práctica nos va a instar Santiago a vivir y también nos va a decir, hermanos, que la vida diaria o la fe viva se, se enfrenta por medio de las pruebas también, ¿ya? Porque no es una vida de fe, no es una vida ajena a las pruebas. Todo lo contrario, debemos pasar por pruebas. Pero Santiago nos va a tirar esos salvavidas que necesitamos cuando estamos pasando por estas circunstancias. Y como lo vamos a ver ahora en esta exhortación, que Santiago nos va a ir entregando buenos tips para saber qué hacer y no desesperarnos y no actuar de manera incrédula, más bien como un hombre de fe, como cristianos de fe, como una fe viva, no una fe muerta que solamente descansan en lo que Dios da y no en lo que Dios nos prueba, porque a veces no nos gustan las pruebas sabiendo que las pruebas vienen de parte de Él y solamente nos gusta lo bueno y lo bonito y lo agradable de Dios. Pero Dios también se manifiesta su amor y su misericordia a través de las pruebas. Pero mire, vamos al versículo 1. Aquí en el versículo 1 vemos que Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludando a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿cierto? Pero Santiago pudo haber dicho, hermano, Santiago, hermano de Jesús, ¿cierto? Pero él no lo hizo. Él se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra siervo, hermanos, en el griego es doulos o doulos, ¿ya? Y doulos eh, se traduce como esclavo de, ¿ya? Y lo que Santiago está diciendo aquí, Santiago se presenta como siervo de Dios, es decir, esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. Entonces, la identidad de Santiago para él no es un título. ¿En qué sentido? Que a él decir soy hermano de Jesús no, no, no tiene mayor importancia, entiéndase,
en el sentir en el hecho de ser hermano de, ¿me entiendes? Sino que para él lo importante, hacerle saber a la gente o a los creyentes a quienes le llegaba esta carta, era decir, yo soy esclavo de Dios y esclavo del Señor. Yo soy sirviente, soy un siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Una presentación con bastante humildad, ¿cierto? Por eso para él no era importante el título, sino más bien mostrar y poder dar a entender a la gente la relación de obediencia que él tenía a Cristo. Más bien era eso lo que él quería dar a conocer a través de este primer versículo como una presentación, ¿cierto? Y vemos que linda presentación, por decir, yo soy un siervo de Jesucristo, un esclavo de Cristo, un esclavo de Dios. Yo estoy aquí para servirle a Él, independientemente de lo que venga, ¿cierto? Lo que Él está diciendo. Yo no quiero mostrarme aquí como el medio hermano de Cristo, de Jesús, y que me alaben por ser su hermano. No, yo quiero que vean en mí un siervo. Eso es lo que Él quiere tratar de darnos a entender y de que nosotros logremos captar. Porque, hermano, nuestra identidad como creyente no se basa en nuestros logros, en nuestros estudios, en nuestros ministerios o inclusive en nuestras posiciones dentro del ministerio. Lo más glorioso que nosotros podemos ser y podemos manifestar a la gente y podemos declarar y vivir en nuestra vida es vivir y declarar que somos siervos de Jesucristo, que somos esclavos de Él, que somos servidores del reino. Yo creo que ese es el mayor título que nosotros podemos presentar, ¿cierto? Así como Santiago, un título muy humilde, ¿cierto? Ahora en el versículo 2 al versículo 4, Santiago, mire lo que comienza a decir. Empieza a decir, hermanos míos, como un mensaje ya de familiaridad, ¿cierto? Algo como más cercano. Hermanos míos, dice él, gozaos profundamente, o la Reina Valera del 60 dice, tened por sumo gozo, ¿cierto? Cuando estéis pasando por diversas pruebas. Versículo 3, pues sabéis que vuestra fe es puesta a prueba, cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero, dice Santiago, procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nótese que Santiago no dice si enfrentamos pruebas, sino que Santiago dice cuando estéis en pruebas. Porque las pruebas, hermanos, son una parte inevitable dentro de la vida del creyente. Pero lejos de ser motivo de tristeza las pruebas, deben ser vistas ellas con gozo. Eso es lo que está tratando de decir Santiago. No, no sufran en las pruebas, más bien vean las pruebas como motivo de gozo. ¿Por qué? No porque dolor, hermano, sea agradable, sino porque Dios la usa. Dios usa las pruebas para un propósito mayor. ¿Qué es lo que Dios quiere provocar en nosotros? Formar en nosotros paciencia y a la vez crear en nosotros una madurez espiritual, ¿cierto? Una fe madura, una fe con frutos, una fe viva y una fe eficaz. Por eso, Pablo también enseña lo mismo en Romanos 5, en el capítulo, entre el versículo 3 y 4. Pablo dice, y no solo esto, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O en vez de tribulación, usted puede decir las pruebas, ¿cierto? Producen paciencia. Y la paciencia produce una prueba. Y la prueba produce esperanza. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, entre versículos 3 y 4. Las pruebas no es motivo de tristeza, hermano, gócese, disfrute la prueba. Sé que es difícil, pero después que pasa la prueba usted se da cuenta que todo vale la pena, ¿cierto? Porque producen algo en nosotros, algo muy bello, que el Señor a través de su Espíritu va fortaleciendo y forjando en nosotros un carácter. Y eso no lo vive cualquiera, hermano. Por eso disfrute y goce y siéntase dichoso pasar por diversas pruebas. Y en el Antiguo Testamento también vemos un ejemplo muy claro de las pruebas y de un proceso, ¿cierto? Job, por ejemplo, la vida de este varón es un ejemplo de que sus pruebas no destruyeron su fe, sino que más bien purificaron su fe. Es por eso que muchos cristianos hoy en día buscan una fe que sea sin sufrimiento, un evangelio liviano, ¿cierto?
Pero una fe, hermano, que nunca es probada, es una fe que nunca será firme. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿qué revela tu reacción ante las pruebas? ¿Qué es lo que aflora de ti en las pruebas? ¿Aflora la fe, una fe madura o una fe incrédula? Tengamos ojo ahí con las pruebas, porque cuando suceden estas pruebas, debemos reaccionar y aplicar nuestra fe, ¿cierto? Lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que vivimos, lo que declaramos. Debemos someterlo a prueba, hermano. Y Dios va a poner nuestra fe a prueba a través de estas experiencias que nos van a aportar una madurez espiritual. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Las pruebas, hermanos, nos llevan a reconocer que no tenemos todas las respuestas, ¿cierto? Pero Santiago, hermano, nos recuerda que podemos clamar a Dios para que nos dé y nos brinde una sabiduría abundante y una sabiduría sin reproche. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces oramos para que Dios nos quite la prueba, ¿cierto? Pero Santiago nos está diciendo que debiésemos rogar al Señor más bien, orando a Dios, pidiéndole, Señor, dame sabiduría para glorificarte en medio de las pruebas. Cambiar el sentido de la oración, ¿cierto? Porque a veces solamente pedimos a Dios, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, quítala, apártala, Señor. Y en vez de ese ser nuestro clamor, Señor, dame sabiduría para poder glorificarte en medio de ella, ¿cierto? Nos falta ese tino, ¿cierto? Pero Salomón en el Antiguo Testamento también nos da un ejemplo muy valioso. Ahí en Primera de Reyes, en capítulo 3, entre los versos 9 y 12, vemos a Salomón rogando al Señor. Pero él no pide a Dios que le quite la prueba, más bien él pide sabiduría a Dios. Y Dios no se la negó, Dios se la dio, hermano. Y en Cristo, hermanos, se cumple esta promesa, porque Él es la sabiduría de Dios, según lo que nos dice Pablo ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 24. La sabiduría es un fruto que debe nacer en medio de las pruebas. Es algo que debiésemos clamar los creyentes constantemente y es algo que muchas veces ignoramos, hermanos, porque a veces queremos pasar la prueba ya sin dar ningún fruto. Y lo que Dios hace a través de la prueba es que nosotros produzcamos fruto, un fruto agradable a Él, que le glorifique y exalte su nombre. Pero para eso debemos ser sometidos a nuestra fe. Ahora, en el versículo 6 al versículo 8, Santiago nos dice algo interesante. Si pedimos a Dios sabiduría, dice Santiago, pidamos con fe, no dudando nada, ¿cierto? Porque el que duda, dice Santiago, es semejante a las olas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra, ¿cierto? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué nos dice Santiago esto? Porque Santiago quiere dar a entender que la oración sin fe es como las olas del mar, ¿cierto? Él coloca este ejemplo. La ola del mar, ¿cierto? Es una ola inestable, es algo que va sin dirección, ¿cierto? Pero Dios escucha al que pide con fe. ¿Por qué? Porque Dios no quiere escucharnos dudando, ¿cierto? Más bien Él quiere que nosotros vivamos con un corazón seguro en Él, un corazón estable en su dirección, sabiendo que en medio de las pruebas Dios nos va a dar la sabiduría para que podamos afrontar las pruebas y las situaciones difíciles y duras, pero pidamos a Él con fe, ¿cierto? Porque un corazón dividido, hermano, un corazón que dice yo amo al Señor, pero en las pruebas no lo amo, es un corazón inestable, ¿cierto? Si decimos a Dios, Señor, eh, quita esta prueba de mi vida para que yo pueda creer en ti, estás teniendo una fe dividida, porque las pruebas nos ayudan a amar más al Señor, nos ayudan
buscar más de Dios. Viene la sabiduría de parte de Dios. Por eso, Santiago, ¿te falta sabiduría? Bien, pídela al Señor. Pero tu fe va a ser puesta a prueba. Pero cuando pidas al Señor con sabiduría, pide con fe, no dudando. La oración sin fe, hermano, es como una ola del mar. Eso es lo que dice Santiago. Por eso, la pregunta es la siguiente. ¿Oras confiando realmente en Dios o usas la oración como un recurso cuando todo lo demás está fallando? En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, el autor de Hebreos nos dice algo súper interesante. Santiago dice, perdón, Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Perdón, son palabras medio rebuscadas. Pero lo importante del texto es que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo mismo que está diciendo Santiago, ¿cierto? Pide con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos clamar al Señor con fe, sabiendo que Él es el Señor de todas las cosas creadas. Es el Señor y dueño de todas las cosas creadas. Es el Señor en la prueba como el Señor después de la prueba. Es el Dios de amor como también el Dios de misericordia. Es el Dios de gracia como también el Dios perdonador y el Dios que nos va a purificar, hermanos. Es algo que debemos vivir, es algo que debemos enfrentar. Pero Santiago no se queda con eso. Mire lo que dice en el versículo 9 al 11. El hermano que es humilde de condición, perdón, déjeme leer acá la otra vez. El hermano que es de humilde condición debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y desaparece su hermosura. Lo mismo le sucederá al rico en todas sus empresas. La pobreza, hermano, y la riqueza son pruebas que van a revelar en el creyente dónde está su esperanza. ¿Por qué? Porque el pobre en Cristo debe gloriarse en que tiene una herencia eterna, ¿cierto? Y el rico debe reconocer la fragilidad que hay en medio de sus riquezas. Porque día tenemos, mañana no sabemos, ¿cierto? En cambio, el pobre, eso es algo de pan de cada día, ¿cierto? Pero aún así, en su pobreza no descansa su fe, sino que más bien descansa en el Dios que provee en medio de su pobreza. Y aún el rico sabe que en su riqueza no hay saciedad, no hay gozo, no hay felicidad eh, eh, completa si Cristo o Dios no está entre medio, ¿cierto? Por eso el rico debe reconocer la fragilidad de su riqueza. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso dice que es como la flor del campo. ¿Por qué? Porque día puedes tener mucho dinero, pero si no está Dios en medio, tu felicidad es incompleta. Porque la felicidad en Dios no depende de lo que tenemos, ni de lo que haya, más bien de lo que es Dios para nosotros. Eso es la verdadera riqueza, ya sea en tu pobreza o en la abundancia, ¿cierto? En las riquezas. ¿Por qué? Porque el pobre en su pobreza no es que se deleite en su pobreza, pero en su pobreza sabe que todo lo que viene de parte de Dios y disfruta lo que tiene en Dios. Aún así el rico, si Dios no está entre medio, por más que tenga abundancia, eso nos saciará su corazón. No tendrá un deleite absoluto, ¿cierto? No tendrá una felicidad eterna, más bien será una felicidad momentánea si Dios no está entre medio. Jesús lo enseñó esto en Mateo, en el capítulo 6, entre los versículos 19 al 21. Jesús dijo algo muy parecido. Él dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino más bien hacer tesoros en el cielo. Él continúa diciendo después, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, ¿quién es tu tesoro? Dios, ¿cierto? Bien, si donde está tu tesoro, hermano, allí está también tu corazón. Si tu corazón está en el dinero, o en lo material, o en lo que Dios te dé, entonces tu corazón estará vacío, ¿cierto?
Pero si tu corazón está, aún en medio de la pobreza, está el Señor, vas a tener mucho deleite. Pero si tu corazón, aún estando en la riqueza y no está Dios entre medio, hermano, eso tampoco te va a dar felicidad, eso tampoco te va a dar una saciedad. Pero si Dios está en medio de todo eso, hermano, vas a tener un disfrute mayor a que sin Dios, ¿cierto? Por eso Jesús dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Por eso la pregunta es si nosotros estamos viviendo confiando en lo que poseemos o en el Dios que nunca cambia, ¿cierto? Lo vuelvo a hacer esta pregunta, si estamos confiando en Dios por lo que Él es o por lo que Él nos da. Esa es la pregunta. Porque si estamos confiando en Dios solamente por lo que Él nos da, entonces nuestra fe no está puesta en Dios. Lo que nosotros debemos hacer como creyentes es confiar en el Dios que es, que es magnífico, que es inmenso, que es superior y que sacia todo, hermano. Debemos descansar en Dios y no en lo que Dios nos da. Y debemos ir a Él en oración, debemos buscarle a Él no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Esa es la verdad de las cosas. Por eso en el versículo 12, Santiago cierra estos versículos o cierra este ejemplo de una manera muy magistral, porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El clímax, ¿cierto?, de esta sección o de estos versículos es una promesa muy gloriosa, hermanos, porque el creyente que persevera en medio de las pruebas es el creyente que recibirá la corona de vida. Es tan sencillo como eso, porque una fe viva se manifiesta en las pruebas, por hermano. A una persona que en medio de las pruebas arranca, no es una persona de una fe madura, no es una persona con una fe real, más bien es una fe ficticia, ¿cierto? Es una fe que vive de emociones y no de convicciones. Debemos ser cristianos con convicción, no cristianos que descansa en sus emociones. Esta, hermanos, esta corona de vida no es una recompensa terrenal, sino la vida eterna que Dios prometió en Cristo para todos aquellos que le aman. Porque Jesús mismo, hermano, soportó la prueba suprema en la cruz, ¿cierto? Hebreos 12:2 nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, pero aún así se sentó a la diestra del trono de Dios. Así, hermanos, como él recibió gloria después del sufrimiento, nosotros también recibiremos la corona de vida. Por eso debemos gloriarnos, hermanos, y somos bienaventurados, dice Santiago, cuando soportamos la tentación, cuando resistimos las pruebas, porque eso manifiesta en nosotros que somos hijos de Dios, que, que las pruebas no nos quitan y no nos desvían nuestra atención de Dios, porque a veces los falsos creyentes o los creyentes debiluchos, ¿cierto? Para que entendamos, cuando están en pruebas, se desvían de Dios, se pierden, se alejan de Dios. En cambio, el creyente verdadero se refugia en Dios. Busca la esperanza, ¿cierto? Busca la luz en Él, busca el descanso, la tranquilidad, el refugio en Él. Así debemos reaccionar nosotros como creyentes verdaderos. Aquellos que le aman, debiésemos descansar en Él, poder encontrar en Dios un refugio, ¿sí? No buscarlo solamente por lo que Él nos da, por conveniencia. A eso quiere llegar. Hermanos, sintámonos dichosos. Por eso esa palabra bienaventurado es dichosos. Dichoso el varón que soporta la tentación. Es un gozo que no tiene palabras, ¿cierto? Un gozo que no tiene explicación. Bienaventurado, dichoso el varón que soporta la prueba, que resiste la prueba. Siéntase eh, contento, feliz cuando usted haya resistido una prueba y cuando haya pasado la prueba con gozo, hermano. Porque Dios ha prometido para usted una corona de vida, una corona incorruptible, una vida eterna, hermanos. Y eso no se le ha prometido a cualquiera, solamente a aquellos que le aman, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿estamos amando a Dios en medio de las pruebas?
¿O estamos dejando que el sufrimiento apague nuestra fe? Tan sencillo como eso. ¿Estamos confiando en la prueba? ¿O estamos dejando que el sufrimiento nos apague y nos termine colocando incredulidad en nosotros y seamos como estas olas del mar que no tienen sentido? Esa es la pregunta. ¿Estamos amando a Dios en medio de las pruebas? ¿O estamos dejando que las pruebas apaguen nuestra fe? Termino con esto. La vida cristiana, hermano, no es la ausencia de pruebas, ¿cierto? Sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellas. Esto es simple. La vida cristiana, hermano, no es la ausencia de pruebas, más bien es la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellas. El gozo que Santiago menciona, hermano, no es ingenuidad ni negación del dolor, sino más bien la seguridad de que cada prueba, hermanos, tiene un propósito: formar en nosotros paciencia y una madurez espiritual. Las pruebas, hermanos, no son un accidente, porque son parte del plan de Dios para fortalecer nuestra prueba. O como dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada día un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy pesa tanto, hermanos, Dios lo transformará en gloria eterna. Por eso la meta final, hermano, no es simplemente resistir, sino recibir la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa promesa, hermano, nos recuerda que perseverar no es en vano. Jesús mismo soportó la cruz, ¿cierto? Y Él fue exaltado. Nosotros también tenemos esa esperanza con Él. Por eso, hermano, les pregunto, ¿estás amando a Dios y permaneciendo fiel en medio de tus pruebas? ¿O estás dejando que ellas apaguen tu fe? El verdadero gozo, hermanos, no está en que no haya dolor, ¿cierto? Sino en que Cristo está presente en medio del dolor. Y al final, después de todo este dolor, después de este sufrimiento, después de toda esta prueba, esta angustia, nos espera una vida eterna, una victoria eterna en Él. Por eso termino con estas preguntas. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos normalmente cuando enfrentamos pruebas? ¿Estamos quejándonos delante de Dios por estas pruebas? ¿O estamos reaccionando en fe, pidiendo sabiduría a Dios? ¿Estás pidiendo a Dios que te quite la prueba o que te dé sabiduría en medio de ellas? ¿Tu seguridad, hermano, está en lo material o en la corona de vida que permanece para siempre? ¿Amas a Dios lo suficiente como para perseverar en medio del sufrimiento? Que Dios nos ayude, hermano, y nos dé sabiduría para poder crecer en medio de la prueba y poder madurar en el Espíritu y en nuestra fe cada vez que pasemos estas pruebas. Y sintámonos dichosos, como dice Santiago. Varones dichosos, ¿cierto? El que haya resistido la prueba y haya pasado, ¿cierto? La prueba con gozo. Sintámonos dichosos, hermano, porque somos sus hijos y Dios va a probar en nosotros nuestra fe. Por eso que Dios les bendiga, hermano,